Antes que nada, el tema de la videoconferencia del día de hoy son propiedades de la tabla periódica o propiedades periódicas. Y mi nombre es Mario Cárcamo y yo seré su tutor. Bueno, antes que nada, si vamos a hablar de las propiedades de la tabla periódica, es necesario definir la tabla periódica. ¿Y qué es la tabla periódica? La tabla periódica no es más que la disposición de todos los elementos químicos en forma de una tabla. Y estos están ordenados por su número atómico. ¿Y qué es el número atómico? Es el número de protones. Aparte de eso, también está ordenada por su configuración de electrónicos, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este tipo de ordenamiento, o sea, la manera en la que están ordenados estos elementos en esta tabla, muestran tendencias periódicas, como elementos con comportamientos similares en la misma columna. Entonces, como presenta comportamientos o similitudes que se van repitiendo, o sea, que tienen un periodo y se repiten, es por eso que se llama tabla periódica. Es una tabla que resume todos los elementos químicos que hay, que cada periodo se repite sus propiedades, por eso se llama tabla periódica. En un principio se dice que todo lo que está compuesto, del universo, la Tierra, todo lo que está presente acá, son diferentes combinaciones de elementos que están en esa tabla. Por ejemplo, la litosfera, que es la capa de roca que está en la Tierra, qué porcentaje tiene de minerales como hierro, calcio, zinc, etc. O la atmósfera, que la atmósfera igual que como la geosfera se puede dividir en litosfera, geósfera, biosfera, la atmósfera se puede dividir en estratosfera, mesosfera, todos tienen sus diferentes composiciones. Y esas composiciones están hechas de elementos que están presentes en la tabla periódica. Nosotros estamos hechos de elementos químicos que están hechos en la tabla periódica, todo, las cajas, los teléfonos, todo lo que conocemos. Hasta el día de hoy se conocen 120 elementos que se pueden ordenar. A partir del elemento 92, casi todos son artificiales. ¿Qué significa que son artificiales? Que no se pueden encontrar en la naturaleza como tal. Es necesario que el hombre los sintetice o los haga. Como por ejemplo, aquí tengo mi pequeña tabla periódica. Creo que la mayoría de ustedes tienen esta, que creo que es la más completa, también la que venden en todas las librerías. Por ejemplo, a partir del 92, les dije, ¿verdad? El elemento 92 es el uranio. Después, el 93 ya es el neptunio. A partir del neptunio ya son considerados como elementos artificiales. ¿Por qué? Porque hasta el uranio podemos encontrar yacimientos de uranio en la naturaleza. En cambio, ya a partir del neptunio, que es el 93, ya es necesario que ciertos elementos pasen por cierto proceso humano para obtenerlo. Eso significa que son artificiales o sintéticos. Cada elemento que está en la tabla periódica está representado con su respectivo símbolo químico. ¿Qué es eso? El símbolo químico son las letritas que nosotros leemos en el cuadrito. Por ejemplo, el símbolo químico del hidrógeno es la H, el del litio es Li. Algunos solo son una letra y otros son dos letras, nunca pueden ser más de dos letras. Y algunas tablas periódicas traen como una leyenda de color o un sistema de colores que te indican que en qué estado de la materia se presenta ese elemento a 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera. Eso se le conoce como temperaturas normales. Por ejemplo, aquí en mi tabla periódica, que está un poquito remendada, si está en negro, significa que es sólido. Si está como anaranjado, significa que es líquido. Y si está en verde, significa que es gaseoso. Ahí podemos ver que la mayoría se encuentra en estado sólido, los segundos que le sigue son en estado líquido. Y no, líquidos son pocos. Quiero ver. Y de ahí los gases que están en verde. Ustedes pueden ver en su tabla, la tabla periódica abajo tiene cada leyenda. Leyenda se le dice por ejemplo, verde, gas, negro, algunos son azules, otros son rojos. Tendrían que ver su propia tabla periódica. Aquí tenemos nosotros
propia tabla periódica, busqué una que estuviera así como bien completita. Permítanme, puntero láser. Aquí podemos ver, aquí lo que les digo yo, vaya, esto, Fe es el símbolo, que es del hierro. La mayoría pueden decir, ven H y dicen hidrógeno, Li, litio, Be, berilio, pero hierro porque es Fe. Hay varios elementos que sus símbolos vienen de nombres del griego o del latín. Del hierro viene de ferrum, por eso es Fe. Otro que es bastante parecido es, quiero ver, la plata. Uno creyese que fuera PL, pero no, la plata es AG porque viene de argentum. El oro dirían OR, pero no, es AU porque viene de aurum. Y quiero ver otro, cobre, queríamos que fuera CO, pero en realidad CO es cobalto. Cobre es Cu, que viene de cuprum, que es griego del cobre. ¿Cuál otro? Sd, que viene de stibnio, que significa antimonio. No sé si ese viene del latín o del griego, pero sí, hay varios. Aquí no tiene leyenda para decirte si está en estado líquido, gaseoso o sólido, pero la mayoría de no metales, bueno, no la mayoría, pero por ejemplo, todos estos, el nitrógeno, oxígeno, flúor, los gases nobles, el cloro, se encuentran en estado gaseoso. De ahí la mayoría de metales, en realidad todos los metales son sólidos, a excepción de el mercurio, que es Hg. Y de ahí tenemos los metales alcalinos térreos, etc. Y los elementos de transición. No vamos a adentrarnos mucho en como los grupos, los nombres que les acabo de decir, porque eso es otro tema. Aquí lo que nos importa son las propiedades periódicas. ¿Qué son las propiedades periódicas? Son las propiedades que presentan los elementos y son función periódica, o sea que cada cierto tiempo, cada cierto número se va repitiendo. Y eso es de acuerdo a su número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones que tiene un elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico 1, significa que solo tiene un protón. Mientras que el hierro tiene un número atómico de 26, creo. Sí, de 26. Significa que tiene 26 protones. Bueno, vamos a comenzar con la primera propiedad. La primera propiedad es el... Permítame. Perdón. La primera propiedad que vamos a ver es el radio y volumen iónico. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué identifica o qué da a entender esto? Esto es la distancia que existe entre el núcleo. Permítame, aquí le voy a hacer un dibujito. Nuestro tiempo tiene opción de hacerlo como una pizarra. Por ejemplo, aquí tengo mi núcleo con protones y neutrones. Y aquí tengo mis orbitales. Bueno, este es el modelo heliocentrista. Este ya, ¿cómo se parece al heliocentrista? Pero ya no es, este ya sabemos que es el de Schrödinger, pero este es como para contextualizar. Entonces, el radio atómico es lo que te dice que es la distancia que existe entre el núcleo y el orbital. Estos son orbitales, los orbitales son los que contienen los electrones. Entonces, el radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. Y gracias a esto nos permite determinar el tamaño del átomo. O sea, si decimos, mide tantos Armstrongs. Armstrongs es una unidad de medida que se ocupa para medir el tamaño de los átomos, que si no me equivoco es 1 por 10 a la menos 8 metros, creo. Entonces, esa distancia se le conoce como radio atómico. Pero, ¿cómo va a variar el tamaño de un átomo de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica? O sea, ¿cómo va a variar si es el elemento 1 al elemento 26, al elemento 52? ¿Cómo va a variar su tamaño? Me van a decir, entre más alto sea el número,
más alto va a ser el radio atómico porque va a tener más protones, porque entre más grande es el número significa que tiene más protones. Pues no, no necesariamente. Hay una periodicidad, como lo dice, hay propiedades que nos dicen de qué tamaño va a ser. Por ejemplo, a lo largo de un periodo, eso es algo importante que se me olvidó mencionar. Vale, los periodos, la tabla periódica se puede organizar de dos maneras, en grupos y periodos. Perdón, de una manera en grupos y en periodos. Los grupos son las columnas. Este es el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, o sea, verticalmente. Mientras que también se pueden, la otra es en periodos. Periodos son horizontalmente. En grupos y en periodos. Los grupos tienen nombres, así como alcalinos, metales alcalino-térreos, halógenos, calcógenos, mientras que los periodos solo tienen periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. Como grupos y como periodos tienen propiedades periódicas que se repiten. Ya con eso ya puedo volver a esto, de que a lo largo de un periodo significa horizontalmente. El tamaño del átomo disminuye de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en un grupo aumenta. O sea, si venimos de arriba hacia abajo, el radio aumenta. Y si venimos de izquierda a derecha, también. No, disminuye, perdón. Ahora un poquito de historia. En 1920, poco después que ya era posible determinar los tamaños de los átomos utilizados en la difracción de rayos X, se sugirió que todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo radio. ¿Qué significa esto? Antes de esto no podíamos establecer, como no había pruebas, no podíamos establecer que todos los átomos de hierro medían lo mismo, o que todos los rayos de hidrógeno medían lo mismo. Pero ya con esto de difracción de rayos X ya pudieron establecer eso. Pero de ahí, en 1923, cuando ya habían más datos disponibles, no se pudo determinar, o sea, no se pudo decir de que o sea, como nosotros decimos que un átomo se asemeja a una esfera, entonces le podemos sacar radio, es lo mismo que les digo yo, esto solo se está como, lo estamos haciendo como por conveniencia, que son esféricas o elipsoidales, porque es más fácil. Y entonces si tengo un radio, tengo un volumen, ¿verdad? Entonces puedo sacar como el tamaño del átomo. Entonces puedo decir que todo en cualquier estado va a tener lo mismo, pero no. Luego se dieron cuenta en 1923, 3 años después, que esto no era necesariamente verdad. ¿Por qué? Porque un átomo de un elemento normal, así gaseoso o líquido, iba a comportarse, iba a tener un tamaño diferente a lo que podía tener una estructura cristalina del mismo elemento. Porque las estructuras cristalinas se comportan de manera diferente. Entonces es algo bastante interesante. Pero fíjense de que existen como antes de 1920 era como bien difícil calcular como los radios atómicos. Entonces siempre se cometían bastantes errores. Pero uno de esos errores fue lo que permitió que, ya me estoy metiendo un poquito en otro tema, de que Mendeleev, el padre de la tabla periódica, se le atribuyera ese nombre, porque él y otra persona que ahorita no recuerdo el nombre, supuestamente habían hecho como la misma tabla y dijeron que porque se lo dan a uno y no al otro. Porque Mendeleev había hecho ciertas, no suposiciones, sino afirmaciones, de que su distribución de tabla periódica era tan buena que él corrigió ciertos átomos, ciertos radios atómicos, diciendo de que estos están mal. ¿Por qué? Porque la tabla periódica tiene una periodicidad, entonces estos elementos deberían tener un radio atómico entre este tamaño y este tamaño, porque están en medio de estos dos elementos. Luego se vinieron a dar cuenta de que esto era verdad, ya en 1920 que tenían la difracción de rayos X, y se le atribuyó por completo como todo lo de la tabla periódica a Mendeleev. Pero luego se dieron cuenta de que la difracción de rayos X no era como la mejor técnica de medida para todos los átomos,
para todos los elementos. Entonces, dependiendo del elemento, existen diferentes técnicas para la obtención de su radio atómico. Estas pueden ser difracción de neutrones, pueden ser difracción de electrones o puede ser difracción de rayos X, que es la que mencionamos anteriormente. En cualquier caso, no es una propiedad como muy fácil de medir por los tamaños que les digo. Pongamos en el ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un metro. Nosotros vemos un metro, nos imaginamos la regla que ocupaban los profesores en primaria, en primer grado, segundo grado. Ahora imaginémonos un decímetro, que son 10 centímetros. Un centímetro ya es esto. Un centímetro es 1 por 10 a la menos 3. No, a la menos 2. Un milímetro es por 10 a la menos 3. Y un milímetro nosotros a veces ya ni lo vemos. Ahora imagínense, por 10 a la menos 8. O sea, es algo ínfimo, algo súper, súper pequeño. Entonces es una propiedad como súper difícil de alcanzar a medir. Y, o sea, uno no puede ser como... Ahora ya son como más exactos, pero siempre es como mucha ciencia. Aquí es lo que les digo yo. El radio atómico va a disminuir de izquierda a derecha en los periodos. O sea, aquí de izquierda a derecha. O sea, este es el radio atómico y en los grupos va a aumentar de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que el radio atómico más grande va a estar ubicado en esta parte de la tabla periódica y el radio atómico más pequeño va a estar ubicado en esta parte de la tabla periódica. Y aquí lo podemos ver. El elemento con... aquí faltan... Bueno, aquí no están todos, ¿verdad? Pero como podemos ver, el cesio tiene un radio atómico o un volumen atómico mucho más grande. ¿Por qué? Porque aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha. O sea, como es el elemento más abajo y a la izquierda, el elemento más abajo y a la izquierda es el francio, es el que está abajo del cesio. Entonces, el francio, aunque no salga aquí, perdón, que no salga, es el elemento que tiene más grande, mientras que el helio, que es el elemento que está más a la derecha y más arriba, es el que tiene el radio atómico más pequeño. Ahora vamos a pasar a la energía de ionización o potencial de ionización. La energía de ionización, que se puede identificar o simbolizar con la letra I de ionización. ¿Qué es esta energía de ionización? Es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso. No hay donde perderse. Es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso. Aislado y en estado fundamental. ¿Qué significa que esté en estado fundamental? Significa que no haya reaccionado con ninguna otra cosa. Por ejemplo, solo tiene que ser flúor, o solo tiene que ser magnesio, o solo tiene que ser litio. No puede ser óxido de litio, no puede ser hidróxido de berilio, no, solo tiene que ser berilio, tiene que estar en estado fundamental, en estado puro. Y también el estado fundamental significa que no tiene que estar en manera de ion, porque podemos tener el ion berilio más 2, pero entonces ahí no está en estado fundamental y no podemos calcular su energía de ionización. Los electrones se encuentran atraídos por el núcleo y es necesario aportar energía para arrancarlo. ¿Qué significa esto? Volvamos aquí al dibujito feo que hice. Tenemos electrones en nuestros orbitales y tenemos protones en nuestro núcleo. Entonces, los protones son positivos, los electrones son negativos. Entonces son como los imanes. Lo positivo atrae a lo negativo, y como tenemos la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, porque está en estado fundamental, su carga es 0, esa fuerza, esa energía, permite que no se le vaya ningún electrón. Entonces, ¿cómo va a ser posible que yo le arranque un electrón a ese átomo? Muy fácil, le voy a aplicar energía. Esa es la energía de ionización. Los electrones se encuentran atraídos por el núcleo, es lo que les digo yo, y es necesario aportar energía para arrancarlo. ¿Por qué? Porque el núcleo siempre tiene que estar como estable. Entonces, él ya tiene sus cargas. Entonces, si le querés arrancar un electrón, es necesario aportar energía. Vas a aportar la energía al átomo, hasta que sea
capaz, en el momento que logras arrancar el electrón del átomo, ahí está el dato exacto de la energía de ionización que tenemos. Los electrones siempre, pregunta examen, siempre van a perder, los átomos siempre van a perder el electrón de la última capa, o sea, de la última capa de valencia se va a perder el electrón. ¿Por qué? Porque son los que están más lejos del átomo, del núcleo, perdón. Entonces, como están más lejos del núcleo, son los que están más débilmente atraídos. Como los imanes, digo yo, entre más cerca está un imán del otro, va a ser más fuerte la atracción. Pero si está más lejos, siempre va a haber atracción, pero más débil. Entonces, ahí es donde se aprovecha para arrancar el electrón. Aquí tenemos un ejemplo, les dije yo, magnesio en estado gaseoso. Esto solo es en estado gaseoso. Entonces, vamos a arrancarle el electrón. Entonces nos va a quedar magnesio más 1. ¿Por qué más 1? Porque cuando está en estado fundamental, significa que tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Protones positivos y electrones negativos, y si son las mismas cantidades, la carga es 0. Pero, si le llegamos a quitar un electrón, van a haber más protones que electrones, ¿verdad? Entonces, la carga no va a ser 0. Va a estar cargado y se va a hacer un ion, va a ser un ion positivo. Entonces, magnesio más 1. Esta es la primera ionización. ¿Por qué se le llama así? Porque es el primer electrón que se le está quitando. Entonces, es la primera ionización. Y eso tiene una energía para arrancar el primer electrón. O sea, para no decir el primer electrón, se le dice la energía de la primera ionización es de 738 kilojulios sobre mol. ¿Qué significa eso? Que necesitas aplicar 738 kilojulios. Kilojulios es una unidad de medida de energía por cada mol de magnesio para arrancarle un electrón. Mol es una cantidad, es una unidad de medida de sustancia. No es masa, es sustancia, mol. Es posible seguir arrancando más electrones del magnesio para obtener el ion magnesio 2+. Si es 2+, significa que se le han arrancado 2 electrones. A esto se le llama la segunda ionización. ¿Por qué? Porque le estamos arrancando el segundo electrón. Pero para esto vamos a necesitar mucho más energía, ya que en la primera, porque para pónganle en comparación, en la primera necesitamos 738 kilojulios sobre mol. Para la segunda ionización vamos a necesitar 1451. Es un poquito menos del doble. ¿Por qué? Porque primero está neutral. Le aplicas energía para poder arrancar el primero. De ahí ya te quedó el ion magnesio más 1. Y entonces, como perdió el ion, el núcleo está atrayendo más fuerte porque ya tiene menos cargas negativas. Entonces es capaz de atraer más fuerte los electrones. Entonces, para ser capaz de arrancar otro electrón más, tienes que aplicar más energía todavía para podérselo sacar. El ion magnesio 2+, tiene la misma configuración electrónica que el neón, por lo que es relativamente fácil formar este ion. O sea, el ion magnesio 2+ es de los iones más fáciles de formar. ¿Por qué? Porque al acercarse a la configuración electrónica del neón, que es un gas noble, se acerca bastante a la como perfección, que es la regla del octeto. O sea, la mayoría de elementos forma enlaces químicos o se forman iones para acercarse a la estructura que tienen los gases nobles. Los gases nobles no reaccionan porque ellos ya tienen su estado electrónico completo. Entonces, como el magnesio ya llegó a eso, ya es muy difícil que pase de eso. Es por eso de que llegamos a magnesio 2+. Es muy difícil llegar a, por ejemplo, magnesio 3+. ¿Por qué? Porque como ya llegó a un estado súper estable, casi que perfecto, necesitarías de mucha energía para poder arrancar a un tercer electrón, o sea, sacar una tercera energía de ionización. El costo energético es increíblemente mayor, por lo que no se hace.
Hay elementos que sí puedes tener hasta tercera energía de ionización, como por ejemplo el hierro. Podemos tener hierro 3 más, pero en el caso del magnesio no. Pero por lo eso que les digo yo, por la forma, la configuración electrónica, entre más se parece a la de un gas noble, es mucho más difícil arrancar ya otro electrón. Ahora vamos a ver cómo se comporta en respecto a la tabla periódica. Al bajar en un grupo, la energía de ionización disminuye. Acordémonos que los grupos son verticales. Y al movernos a la derecha en un periodo, la energía de ionización aumenta. Los periodos son horizontales. ¿Por qué al bajar en un grupo la energía de ionización disminuye? Porque los electrones entran en capas cada vez más alejadas del núcleo, estando cada vez menos atraídos, lo que facilita la extracción del átomo. O sea, entre más grande sea el radio atómico, es más fácil quitarle un electrón. Ahí está el francio con sus electrones, con su super radio atómico, entonces puede venir cualquiera y es como, te quité un electrón y medio te di energía porque el francio no alcanza a quitar, o sea, está bien lejos, es súper débil, como la fuerza de atracción, como el núcleo está hasta acá y el electrón está hasta acá, la energía de atracción es débil, entonces cualquiera aplica la mínima energía de ionización necesaria, ¡pum!, te quita el electrón. Lo contrario pasa con lo de los periodos. ¿Por qué? Porque al movernos al movernos a la derecha, o sea, de izquierda a derecha, la energía de ionización aumenta. ¿Por qué? Porque el radio atómico disminuye. Entonces, entre más, por ejemplo, el radio atómico del flúor es súper chiquito, aquí nomás tiene todos sus electrones y los tiene súper pegados porque están súper cerca del núcleo. Necesitas una gran energía de ionización para poder arrancar un electrón al flúor. Aquí podemos verlo, de izquierda a derecha aumenta y de abajo hacia arriba aumenta. Es lo contrario, es inversamente proporcional a el radio atómico. Y aquí podemos ver algo bien bonito. La energía de ionización, esta es una tablita en 3D. Aquí podemos ver la energía de ionización necesaria para quitar, bueno, la primera ionización. Aquí están los grupos, están los periodos, y aquí están los elementos. Aquí lo que les digo yo, estos elementos helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón son los gases nobles. Es por eso que para intentar arrancarles un electrón a un gas noble, necesitas una energía de activación de 2500, aproximadamente 2500 kilojulios sobre mol. Es increíble. Mientras que para elementos como el cesio o el francio necesitarías menos de 500 para arrancarle un electrón. Y podemos ver que la tendencia es cierta. Si se pueden ver cómo vamos para arriba en los grupos, se puede ver que va aumentando, en los gases nobles es más evidente, va aumentando como gradita, gradita, gradita. Y lo mismo pasa de izquierda a derecha en los periodos. Miren, por ejemplo, el hidrógeno en grupo es el que más tiene, pero en periodo tiene más el helio. El litio, de ahí sigue el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón hasta aquí arriba. O sea, se va cumpliendo. Ahora hay ciertas excepciones, porque si se dan cuenta, hay algunos elementos que va aumentando y de repente hay un bajón y de ahí sigue aumentando. Por ejemplo, el aluminio es una excepción, porque tiene menos energía de ionización que el magnesio. El aluminio, bueno, ya aquí tiene que salir. Ajá. Debido a que un electrón del orbital 3p, ya tuvimos que haber visto un poquito de orbitales, eso está en un tema anterior, no voy a detenerme mucho, solo lo voy a mencionar. Un orbital 3p es más enérgico que un orbital 3s. Por lo tanto, es más fácil de arrancar, como es más energético, es más fácil de arrancar el elemento. O sea,
Si no me equivoco, la última parte de la configuración electrónica del magnesio es 3s2, mientras que la del aluminio es 3s2, 3p1. Entonces, la comparación de 3s2 y el 3p1, el 3p1 es mucho más energético que el 3s2. Por lo tanto, es más fácil arrancar un electrón del 3p1 que del 3s2. Lo mismo pasa con el azufre. El azufre tiene menos energía de ionización que el fósforo, debido a que empieza a completar uno de los orbitales del orbital 3p. Aquí podemos verlo, por ejemplo. Bueno, aquí vemos que el helio es el que tiene la mayor energía de ionización, de ahí sigue el litio. O sea, van en orden. El helio es el número 2, el litio es el número 3. De ahí el neón es el 10. Y de ahí sigue el sodio, que es el 11, o sea, van esos piquitos. Pero entre ya más vayamos avanzando, se van acercando más, ya los picos no son tan pronunciados. Por ejemplo, entre el mercurio y el radón es casi que a la par. Mientras que el francio, lo que les dije yo, el francio y el cesio son los que tienen las menores energías de ionización. Resumiendo. En un periodo, el electrón está más cerca del núcleo. A medida que el electrón está más cerca del núcleo, es más difícil arrancarlo. Entre más cerca estamos del núcleo, es más difícil arrancar un electrón. Y si es más difícil arrancarlo, significa que necesitamos más energía de ionización. Y entre más grande sea el núcleo, es más fácil arrancar un electrón. Por lo tanto, es una menor energía de ionización. Y aquí tenemos el ejemplo de la plata. Bueno, no, perdón, no, ese no es la plata, ese es un elemento cualquiera, que está en un estado fundamental o un estado basal que es 0. En estado gaseoso, la energía de ionización solo es en estado gaseoso. Tenemos el elemento en estado gaseoso y se le va a aplicar, se le va a agregar, se le va a adicionar la energía de ionización, la primera energía de ionización. Entonces vamos a tener un ion positivo del elemento más un electrón menos la primera energía de ionización. O sea, esto es más que todo para el balance. Olviden esta parte. Entonces vamos a tener el ion y un electrón. De ahí volvemos a meter al ion. Y le vamos a agregar todavía más energía. Vamos a tener el ion 2 más 2 electrones, o sea, vamos a tener otro electrón más. Pero esta se le llama su segunda energía de ionización, porque se le está arrancando su segundo electrón. Podemos llegar a tercera energía de ionización, y el manganeso tiene hasta cuarta energía de ionización. Ahora vamos a ver la afinidad electrónica o electroafinidad electrónica. ¿Cómo vamos a definir la afinidad electrónica o EEA? Bueno, antes que nada, ya vamos como por la mitad. ¿Preguntas? Sí, al inicio dijo algo sobre que si iba de arriba hacia abajo aumentaba y si iba de izquierda a derecha disminuía, pero ya después dijo que si iba de izquierda a derecha aumentaba y si iba de arriba para abajo disminuía. Perdón, sí quiero ver, en el radio atómico, dice usted. Sí. Sí, quizás se me fue ahí, permítame, no cambia. Vale, en el radio atómico es de izquierda a derecha disminuye y de arriba hacia abajo aumenta. Perdón si lo dije al revés, pero así es de izquierda a derecha disminuye y de arriba hacia abajo aumenta. Gracias. ¿Ok? ¿Qué es lo contrario a la energía de ionización? La energía de ionización de izquierda a derecha aumenta y de arriba hacia abajo también aumenta. Daniel, este contenido no se le envía, o sea, no se le envía por mensaje o correo. Este contenido, para eso están las videoconferencias, para que ustedes puedan venir a aprender.
Pero si quieren descargarlo, en lo que yo les dije anteriormente, pueden meterse a la página de YouTube de la universidad, donde están todas las videoconferencias y la videoconferencia, o sea, la presentación de la videoconferencia que más le gustó, la puede descargar ahí en la información del video. ¿Alguna otra pregunta? Si se le quita un electrón al átomo, se va a volver un ion. Y, o sea, si le pasa algo, el ion tiene propiedades diferentes a lo que tiene un elemento en estado natural. Pero no es que vaya a cambiarse, o sea, si le quito un electrón al hierro no se va a convertir en cobre, no, va a seguir siendo hierro, solo que va a estar cargado positivamente. Creo que hay más preguntas. Ajá, correcto, se va a convertir en un catión. Un catión es un ion positivo. Si quieren las preguntas, esas las dejamos para el final. Ahorita solo preguntas de contenido, porque me están ahí preguntando de la prueba. Esa la vamos a dejar si quieren para el final. Ahorita preguntas de contenido. ¿Otra pregunta de contenido? ¿Todo claro? Ok, vamos a continuar. Nos quedamos en... Ya vamos a terminar la mitad. Vamos. Aquí. Ahora vamos a ver la electroafinidad. La electroafinidad se define como la energía liberada cuando un gas neutro en su estado fundamental captura un electrón y se forma un ion negativo. Es lo contrario a la energía de ionización. La afinidad electrónica es cuando tenemos el átomo en estado fundamental o en estado basal. Y en vez de perder un electrón, va a ganar un electrón. Y a diferencia de la energía de ionización, no es necesario aplicar la energía. En este caso, va a liberar energía. Es el caso contrario. Dado que se trata de energía liberada, pues normalmente al insertar un electrón en un átomo, estamos haciendo que el átomo obtenga una energía negativa. ¿Por qué? Una carga negativa. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cuando está en estado fundamental o en estado basal, tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Entonces la carga es cero. Pero si le agregamos un electrón, la carga se va a hacer negativa. Por lo tanto, al meterlo se va a liberar energía. En los casos que la energía sea absorbida, o sea, por ejemplo, hay otro átomo a la par y el átomo absorbe la energía que el átomo liberó al obtener el electrón, va a pasar lo de la energía de ionización. El átomo de la par va a perder el átomo y va a quedar de forma positiva. Bien, o sea, todo pasa por algo. O sea, si uno pierde, el otro va a ganar. Y si el electrón que salió del otro se le va a pasar al otro, y así va a estar, de uno a otro, de otro a otro a otro, porque los electrones no pueden salir de ningún lado, no pueden haber electrones así libres por la naturaleza. Si un átomo gana un electrón, ese electrón tuvo que haber salido de otro átomo. Entonces, igual, la energía no se transforma ni se destruye. Entonces, si energía salió de un átomo, otro átomo lo va a absorber, y así van a estar sucesivamente. Ahora vamos a ver como la tendencia periódica. La afinidad electrónica aumenta cuando el tamaño del átomo disminuye. O sea, entre más pequeño sea el átomo, o sea, si un átomo pequeño gana un electrón, la afinidad electrónica, que es la energía que libera, la energía que libera va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, entre más pequeño sea el radio va a tener más fuerza de atracción, entonces entre más fuerza de atracción le es más fácil arrancarle electrones a los demás. Entonces no va a liberar tanta energía.
O sea, el efecto pantalla no es potente o cuando veámoslo más fácil. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en periodos y de abajo hacia arriba en grupos. Al igual que lo hace la electronegatividad. Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Ah, pues no, miren, es lo contrario, perdón. Entre más cerca está del núcleo, va a liberar más energía. Perdón, ahí me confundí yo. Porque si se dan cuenta, es lo mismo que la electronegatividad. O sea, va a liberar menos energía el francio, que es el que está acá, que es el que tiene el radio atómico más grande, va a liberar menos energía al obtener un electrón, por lo mismo que el electrón se le va a agregar la última capa, siempre que se gana o se pierde un electrón, se le gana o se pierde en la capa más externa del núcleo. Entonces, ya lo obtuve, medio va a liberar energía, en cambio el flúor, que los tiene súper cerca acá y gana un electrón o pierde un electrón, va a liberar mucha energía o va a perder mucha energía. Y aquí tenemos otra vez lo mismo, afinidad electrónica en los grupos. Vaya, este ya es como lo último. Esto es la electronegatividad. La electronegatividad, a diferencia de otras propiedades periódicas, es como más completa. Otra cosa, perdón. Algo curioso de la electroafinidad, este dato no lo podemos encontrar en las tablas periódicas. Aquí hice mi tabla, permítanme, aquí está. Por más que busquen, pueden encontrar la energía de ionización, pueden encontrar la electronegatividad, incluso si toda la periódica tiene dos lados, pero no van a encontrar la electroafinidad. Igual, para calcular la energía de ionización, que es lo contrario a la electroafinidad, hay fórmulas, hay datos, tanto es la energía de ionización, tanto la primera, la segunda, la tercera. En cambio, con la electroafinidad siempre hay datos, pero no es como tan extenso todo. Este es un dato que se ocupa menos. Por eso es que me costó un poquito encontrar como gráficos más bonitos, están algo viejos. Ay, me van a disculpar. Ahora sí vamos con la electronegatividad. La electronegatividad se define como la capacidad de un electrón de atraer otros elementos hacia él. ¿Y para qué voy a querer atraer más otros electrones hacia mí? Para poder hacer enlaces químicos, para poder enlazarme con otro átomo. Esta propiedad nos permite predecir la polaridad del enlace formado entre dos átomos, así como el carácter covalente, iónico, etc. ¿Qué significa esto? La electronegatividad es una herramienta bastante útil en lo que es la química. ¿Por qué? Porque la electronegatividad es la que nos dice si un elemento va a ser capaz de formar un enlace con otro elemento. Y si lo forma, comparando las dos electronegatividades, puedo predecir la naturaleza que va a tener el enlace. Por ejemplo, si uno es una electronegatividad alta y el otro es una electronegatividad baja, va a ser un enlace iónico. La mayoría de sales son enlaces iónicos, por ejemplo, cloruro de sodio, que es sal de mesa. El cloro tiene una electronegatividad alta y el sodio tiene una electronegatividad baja. La mayoría de estos tienen estructuras cristalinas. Mientras que si tengo, por ejemplo, el CO2. El CO2 es el hecho de carbono y oxígeno. El carbono tiene una alta electronegatividad, el oxígeno tiene una alta electronegatividad. Entonces es un enlace covalente, polar, porque uno es más electronegativo que el otro. Eso lo van a ver en tipos de enlace químico. Y yo sé que como es un enlace covalente polar va a tener ciertas propiedades. Y así voy. O sea, igual, por ejemplo, tengo cloruro de sodio, ¿verdad? Pero lo hago reaccionar con flúor. Como el flúor es más electronegativo que el cloro, yo sé que el flúor va a ser capaz de quitarle el electrón al sodio. Y se va a hacer fluoruro de sodio. Entonces, por eso les digo yo que la electronegatividad es una herramienta increíble, súper útil, que siempre se necesita ocupar. La electronegatividad está relacionada con la energía de ionización y la afinidad electrónica.
Por ejemplo, un átomo con afinidad electrónica muy negativa y un potencial de ionización elevado presenta una electronegatividad alta. ¿Qué significa eso? Si tengo una afinidad, si mi afinidad electrónica es muy baja y mi potencial y mi energía de ionización es muy alta, mi electronegatividad va a ser muy alta, como es el caso del cloro y el flúor. O sea, si para arrancarme un electrón cuesta un montón y para agregarme un electrón no necesitas mucho trabajo, mi electronegatividad va a ser alta. Mientras que, por ejemplo, el cesio, que tiene una energía de ionización baja y una electroafinidad alta, van a presentar una electronegatividad pequeña, como la mayoría de los metales alcalinos. Ahora, vamos a verlo como con tendencias en la tabla periódica. Cuanto más pequeño es el radio atómico, mayor es la energía de ionización. Por lo tanto, mayor va a ser la electronegatividad y viceversa. Entre más grande sea el radio atómico, menor va a ser la electronegatividad. ¿Sí? O sea, entre más grande es el radio atómico, menor va a ser la energía de ionización. Y si es menor la energía de ionización, menor va a ser la electronegatividad. Y si hay una baja energía de ionización, va a haber una alta electroafinidad. Creo que ya lo estoy confundiendo, pero hagámoslo, bueno, entre más grande sea el radio atómico, menor va a ser la energía de ionización y menor va a ser la electronegatividad. Entre más pequeño sea el radio atómico, mayor va a ser la energía de ionización y mayor va a ser la electronegatividad. Nosotros creíamos, de ahí la electronegatividad, aparte de esa tendencia que se ocupa en las tablas periódicas, se ocupa bastante la escala de electronegatividad planteada por Linus Pauling en 1904, que se le conoce también como la electronegatividad de Pauling. En ella se tienen como parámetros el índice del elemento más electronegativo, el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, que tiene una electronegatividad de Pauling de 4.0. Mientras que el otro parámetro de la tabla de electronegatividad de Pauling es el francio. El francio tiene en la escala tiene 0.7. Entonces, todos los demás elementos de la tabla periódica se van a centrar y se van a ubicar entre estos dos extremos, entre el francio, que es la electronegatividad más baja, y el flúor, que es la electronegatividad más alta. Aquí están. El cesio, bueno, aquí otra vez me volvió a hacer falta el francio, pero el cesio se acerca bastante, 0.86. En la electronegatividad de Pauling no se toman en cuenta los gases nobles. ¿Por qué? Porque los gases nobles, vuelvo a repetir, ya tienen todos sus orbitales llenos. Entonces es muy difícil que ellos ganen o pierdan electrones. Solo son en casos muy extremos en los que van a ganar o perder. Entonces por eso no se toman en consideración. Entonces por eso se dice que a pesar de que el flúor no tenga el radio atómico más pequeño, pero es el que se considera como el más electronegativo. Aquí está, 4.0. Y el cesio con 0.86. Globalmente puede decirse, pero miren, globalmente puede decirse que en la tabla periódica de los elementos la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De esta manera, los elementos de fuerte electronegatividad están en la esquina superior derecha de la tabla, o sea, los más cercanos al flúor. Aquí están. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es lo que les digo yo, miren, el helio, el neón y el argón no tienen electronegatividad, por eso mismo el criptón, el xeón y el radón sí. Pero si se dan cuenta, estos tienen menor energía de ionización. Miren, estos tres
El helio, el neón y el argón son los que tienen mayor energía de ionización. Es por eso que no se les da un valor de electronegatividad. Mientras que el radón, el xenón y el criptón, la es más baja, mucho más baja. Es por eso que a ellos sí se les puede dar una energía de ionización. De electronegatividad, perdón. Aquí está, miren, uy, perdón. El francio tiene una electronegatividad de 0.7 y la del flúor es de 4 y todas las demás se van a ubicar entre esas dos. ¿Sí? Aquí podemos ver, cabal, en esta se ve bien bonito. Entre más verde es más electronegativo y entre más rojo es menos electronegativo. Entonces podemos ver, cabal, cómo se va haciendo como la tendencia. Cada vez se va haciendo más amarillito, más verde, hasta que se hace verde. Antes de pasar a las preguntas rápidas, ¿preguntas de ustedes? Porque de ahí solo tengo un pequeño ejercicio y terminaríamos. ¿Preguntas? Esto más que todo es de aprenderse para qué lado aumenta, de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Más que todo eso es. Y con eso que les digo yo, siempre tiene que ver con el radio atómico, entre más pequeño o más grande. Si es pequeño, bueno, aquí puso Moisés, entre más grande es el radio atómico, con mayor facilidad pierde un electrón. Correcto. Entonces, entre más fácil pierde un electrón, su electronegatividad es más baja. Su energía de ionización es más baja y su electroafinidad es más alta. Siempre van a ser, o sea, la energía de ionización y la electronegatividad son proporcionales. Si una es alta, la otra es alta. Mientras que la electroafinidad va a ser lo contrario. Si la energía de ionización y la electronegatividad son altos, la electroafinidad es baja. José Guión está escribiendo. Yo sé que suena como trabalenguas, perdón. El elemento que tiene el mayor dato de electronegatividad es el flúor, con un dato de 4 en la escala de Pauling, que es la que más se ocupa. Y el que tiene menos es el francio, con 0.7. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría explicar la última tabla que puso? Ahorita, vaya, esto es la electronegatividad. Ay, perdón. Aquí, en la electronegatividad, esto es qué tan electronegativos son. Entonces, electronegatividad es la capacidad de arrancarle un electrón a otro elemento. Entre mayor sea el número que presenta el elemento, en este caso, le voy a poner acá, puntero láser. Entre mayor sea la electronegatividad, mayor facilidad tendrá este elemento de arrancarle un electrón a otro átomo. Entonces, tenemos datos entre 0.7 y 4. ¿Por qué entre estos dos valores? ¿Por qué? Porque son el valor mínimo y el valor máximo de electronegatividades que podemos tener. El francio es el que tiene menor electronegatividad, o sea que a él se le dificulta bastante arrancar electrones a otros átomos, mientras que el flúor tiene la electronegatividad más alta. El flúor es el elemento que más se le facilita quitarle electrones a todos los demás elementos de la tabla periódica. Entonces podemos ver que estos datos aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por ejemplo, de abajo hacia arriba, el francio es 0.7, el cesio es 0.8, el sodio es 0.9, el litio es 1, aumenta de abajo hacia arriba. Y si nos vamos acá, el aluminio es 1.6, el silicio es 1.9, el fósforo es 2.2, el azufre es 2.6, el cloro es 3.2. Aumenta, va aumentando de izquierda a derecha, aumenta. Y eso más que todo lo que resume esta tabla.
Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, les voy a hacer, les voy a hacer un pequeño ejercicio. Son preguntas rápidas, la verdad. Quiero ver quién me contesta antes. Quiero ver... Aquí sí pueden encender el micrófono. ¿Cuál es el elemento? Yo he repetido muchas veces estas respuestas, así que espero que me las puedan responder. ¿Cuál es el elemento con el radio atómico más grande? ¿Se escucha? Lo leo. El francio, correcto. Bueno, ya lo respondieron ahí bastante. La primera que lo respondió fue Giselle. Muy bien. El francio es el elemento con el radio atómico más grande. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento con el radio atómico más pequeño? Muy bien, Giselle. El helio. Ahora, la tercera y última pregunta. ¿Cuál es el elemento con mayor electronegatividad? El flúor, correcto. ¿Y por qué no es el helio? Si el helio tiene un menor radio atómico que el flúor. Por lo mismo que el helio ya como ya tiene todos sus orbitales llenos, él no puede arrancar o quitar electrones. Él no puede recibir electrones, entonces él no tiene electronegatividad. Correcto, Moisés, porque ya tiene sus orbitales completos. Veo que aprendieron muy bien. Sería todo. Espero que hayan aprendido. No sé si tendrán, hoy sí les puedo resolver las dudas que me habían hecho al principio. Sí, si no recibieron el correo de parte de sus tutores, yo les puedo dar la información ahorita. Permítanme, déjenme buscarla. No lo encuentro, permítanme. Bueno, aquí les voy a dar la información. La prueba de conocimiento específico se va a hacer presencial. La prueba se realizará de forma presencial según la información que aparezca en su comprobante F1. Tendrán que verificar que la fecha esté programada para el 5 de diciembre del 2020. Luego tienen que imprimir el F1 a color para poderlo presentar el día de la prueba. Se recomienda, creo que ya pusieron esa información en Facebook, creo que la pueden buscar. Pero si no, si tienen cualquier duda, les voy a pasar un correo y un teléfono al que pueden hablar. El correo es ingreso.universitario@ues.edu.sb. Se lo repito, ingreso.universitario@ues.edu.sb. O si no quieren enviar un correo, pueden hablar al número 2511-2012. Y ese número, se lo repito, 2511-2012. Correcto, gracias, José. Y los números de extensión van a hablar, les van a contestar a un conmutador y les va a pedir el número de extensión. El número de extensión que tienen que poner es el 3136. Ese es uno. Hay varios números de extensión. Puede ser el 3136, 3137 o 3138. Siempre esténse pendiente de todo, de su correo electrónico. Por ejemplo, yo a mi grupo, yo siempre les estoy enviando los correos. O esténse pendiente de las publicaciones que ponen en Facebook.
o escríbanle a sus tutores, pregúntenle, mire, fíjese que he visto algo y le pueden escribir, o escriben directamente al correo que les acabo de pasar, o algo pueden hablar al número que les acabo de dar. Espero que hayan aprendido bastante, espero que les haya servido bastante, ya va a ser cerquita aquí la prueba. Veo que sirvió de algo que haya anunciado eso de la prueba presencial, porque al parecer no muchos sabían. Siempre estén pendientes de todo, estudien bastante y ya van a ver que les va a ir bien.